Jugadores del mundo, ¿qué tal? Ya estamos otra vez a miércoles, día de videojuegos, de vuestro canal de coleccionismo favorito, espero. Si no lo es ahora, espero que lo sea en el futuro. Hoy os traigo esta pequeña joya. Hoy un juego de actualidad, Sea of Stars. Después de mucho tiempo esperando que sacaran la edición en físico, aguantando la tentación de jugarlo en digital, ya está aquí por fin. Ha llegado hace no mucho. Y en este vídeo os voy a explicar mis primeras impresiones de este auténtico juegazo. Llevo solamente 2 horitas jugadas, así que no os voy a poder comentar, no voy a hacer un análisis del juego, pero sí os voy a dar mis primeras impresiones sobre este juegazo y una declaración de amor a todos los amantes de los JRPG de los años 90. Así que quedaros conmigo y vamos a ver esta joya. Bueno, aquí tengo este Sea of the Stars. Como os comentaba, esta es la edición física. La edición digital ya muchos la habéis jugado y lo habréis pasado mucho antes. Pero como yo soy coleccionista y a mí me gustan las ediciones en físico, he esperado muchísimo tiempo para poder tenerlo en este formato y poder jugarlo. Y os lo voy a enseñar. Aquí tenemos la caja. Esta es la contraportada, es la edición para España. Aquí tenéis todos los premios que ha ganado este juego. Embárcate en un viaje rebosante de maravillas y peligros, formando parte de los guerreros del solsticio en este RPG por turnos inspirado en los clásicos. Bueno, en los clásicos, más bien, en Chrono Trigger. Porque este juego ya lo veréis en el gameplay. Tiene muchísimas similitudes con el gran clásico de los JRPG, que es ese Chrono Trigger, que también tenéis un vídeo en el canal para ver la versión original de Super NES. Y vamos a ver el interior. No hay mucha cosa, pero por lo menos tiene un pequeño detalle. Aquí tenemos el disco y viene en su interior con este póster. Vamos a intentar, primero lo voy a abrir y luego os lo voy a enseñar. Es un póster aquí lo tenemos, un póster doble cara con 2 diferentes tonalidades, porque al final es lo mismo. La parte de la luna. Y esto es lo que incluye el disco, no tiene nada más. Ya sabéis que eso de las instrucciones ya no se lleva. Pero bueno, se agradece un pequeño detalle como es un póster, que ya hace un poquito más atractiva la edición que no solamente el disco y la caja vacía, que es como el 90% de los juegos de ahora. Y he elegido este juego para poner un poquito de juegos de actualidad. También no solamente va a ser todo retro. Y como os comentaba, no voy a hacer un análisis de este juego porque todavía no me lo he pasado. Así que os voy a dar mis impresiones en el gameplay que vais a ver a continuación. Así que quedaros conmigo y vamos a ver este juego en acción. Bueno, aquí ya tengo todo preparado en la plataforma de PlayStation 5. Así que vamos a ver este Sea of Stars. Como os comentaba, no voy a hacer un gameplay demasiado largo. Voy a empezar para que veáis un poquito cómo se ve el juego. Y a partir de aquí pues os voy comentando lo que pienso sobre este juego. Vamos allá.
Aquí tenemos las opciones. Podemos subir el volumen, bajar, no hay mucho más. Brillo, los controles. Yo lo voy a dejar por defecto. El sonido, ya los que habéis jugado a muchos RPG veis que es como el Final Fantasy. Yo le voy a dar a nueva partida. Lo deja elegir entre dos personajes. Vamos a elegir a Zale, me gusta más. Artísticamente el juego me parece precioso. En este punto, antes de seguir un poco con la intro, quiero hacer una pequeña reflexión sobre este juego. No solamente un videojuego es gastarse millones y millones y años de desarrollo en hacer un juego para hacer trazado de rayos, entornos tridimensionales. Al final, un videojuego, si no tiene una historia, si no engancha, si no tiene una jugabilidad o algo que lo haga especial, ese juego no vale de nada. Entonces, al final, muchos estudios que cierran o se quejan o los costes de desarrollo del videojuego son cada vez más altos, quizás deberían esforzarse un poco más en crear un juego como este, que es más humilde en cuanto a costes, pero no deja de ser un juego espectacular, como pasó en su momento con Hollow Knight. Así que esa es mi pequeña reflexión que dejo y continúo con la intro del juego. Me podéis poner en comentarios qué pensáis vosotros sobre este tipo de juego indie o sobre los costes de desarrollo y todas las industrias que están cerrando debido a los altos costes y que no tienen solvencia.
El combate es por turnos. Muchos lo agradecemos porque es un retorno a los clásicos. Y estas son las tres opciones que tenemos: objetos, habilidades. Más adelante se verán más. El sistema de juego es muy interesante. El combate nos invita a sincronizar los ataques y le damos en el momento exacto con el botón X, que es el botón de ataque, pues haremos un combo de 2 golpes o incluso se pueden seguir encadenando. Y también a la hora de defender, en el momento justo, si apretamos el botón de manera correcta, pues el personaje sufrirá menos heridas. ¿Veis? Gráficamente, los que os comentaba, esto es un juego de la época de 16 bits, obviamente mucho mejor. Los sprites son una maravilla. Aquí hay detalles como el viento moviendo los árboles, sombras, que obviamente muchos juegos de 16 bits no llegaban a este nivel gráfico, pero que está claramente inspirado. Se puede manejar tanto con el digital como con el analógico. Ahora lo estoy moviendo con el analógico. Aquí vemos un poco los bichos que hay aquí. Con el botón X, al acercarse a un bordillo, sube o bajas. El control es muy sencillo y muy cómodo. Aquí viene otro bicho. Voy a intentar hacer lo que os comenté. Si le doy en el momento exacto de golpear con la espada, hago un combo. Vamos a ver si me sale. Ahí me ha salido. No me ha salido la defensa. Y aquí tenemos las habilidades. Vamos a hacer este ataque especial. Utilizan puntos de magia que se van gastando, pero se van recuperando a lo largo del combate. Así que vamos a usar esta esfera solar. Vamos a ir por el otro camino. A pesar de su simpleza, tiene muchísimos detalles. El juego es muy bonito. Y tenemos otra habilidad que es para curar. Vamos a tirarle la bola de fuego. Vamos a acabar rápido con este combate. En mi caso me siento especialmente cómodo jugando a este tipo de juegos, puesto que es mi género favorito y con los que me he criado yo en el mundo de los videojuegos. Aquí nos acercamos un bordillo, con la X saltamos. Es todo muy dinámico, muy fácil. Y una criatura que me persigue.
Ya desde un principio en el juego se va cimentando lo que es el tema de las relaciones entre los personajes, que está muy bien. Hay que darle un poquillo de protagonismo a todos los personajes y que tenga sentido la historia que están viviendo. No es simplemente el mundo se va a acabar, tienes que rescatarlo y se acabó, ya no hay ningún desarrollo de personaje ni nada. Aquí ya desde el minuto uno ya va, va mostrando un poquito a grandes rasgos lo que va a ser los personajes y la importancia que tiene cada uno de ellos. Y aquí hace un flashback, aquí volvemos al inicio de nuestros personajes, que está muy bien, que son nuestros héroes de pequeño. La música es muy buena también. Este vídeo también va dedicado a mi amigo Frank, que está sufriendo en el final del Final Fantasy XII, que ya tiene ganas de terminarlo para ponerse ya con este juego. Además, él es un fan incondicional de Chrono Trigger como yo, y este juego le va a encantar. Y aquí movemos a los tres personajes. Estos libritos que hay aquí son la zona donde se graba partida. Esta es mi partida, llevo 1 hora y 42 minutos. Aquí grabaría, por ejemplo. Lo voy a grabar porque es un vídeo para el canal. Simplemente os voy a enseñar un poquito más. Gráficamente es precioso el juego. No me voy a poner a pararme con cada personaje, voy a avanzar un poquito. El juego te está
constantemente invitando a seguir jugando. Es muy adictivo, la verdad. La historia engancha muy rápido. Y aquí es donde empieza realmente las peripecias de los protagonistas. Incluso la música recuerda alguna melodía de Chrono Trigger, sobre todo cuando estamos en la parte prehistórica. De los que habéis jugado al Chrono Trigger os acordaré. Y el escenario, mirar cómo es completamente Chrono Trigger total. Incluso en los controles de los personajes, más adelante aprenderéis habilidades de combo que están completamente inspiradas en el clásico que os digo. Así que los que seáis amantes de los JRPG, esto es un imprescindible. Yo ya os lo digo, llevo 2 horas de juego y lo estoy disfrutando muchísimo. Y estoy completamente seguro que no me va a decepcionar. No es una copia de Chrono Trigger, para mí es un homenaje precioso al Chrono Trigger y a todos los RPGs que hicieron que los RPG sean lo que sean hoy, lo que son gracias a ellos. Así que os voy a enseñar hasta aquí, me voy a quedar, no os voy a spoilear más. Aquí llegamos a esta cueva y los acontecimientos que a partir de aquí sucedan, pues ya los tendréis que jugar vosotros con el juego cuando lo compréis. Así que esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este Sea of Stars, que es este pequeño homenaje a Chrono Trigger y a los JRPGs de la época. Cualquier comentario me lo podéis poner en el canal, que estaré encantado de leeros. Y nos vemos en el próximo vídeo.